Buenos días a todos, bienvenidos a la sesión número 25 o 26 del Diplomado en Apreciación y Crítica de Arte. Bueno, vamos a continuar con el capítulo que habíamos iniciado la semana pasada, que es el penúltimo capítulo del libro de Suzy Gablik. Yo creo que si terminamos en este diplomado a Suzy Gablik, nos queda solo la sesión de la semana que viene y con eso acabamos el diplomado. Por eso estoy preocupada porque terminemos el libro para que por lo menos hayamos concluido lo que iniciamos en este semestre. Entonces vamos a continuar con este capítulo de Suzy Gablik, en el que intenta averiguar cuáles son las razones de por qué el arte se vacía de significado. ¿Por qué el arte, a pesar de utilizar mitos y símbolos religiosos, eso no tiene ningún efecto en el público? Porque parece que eso tiene un vacío de significado, un vacío de contenido. Bueno, decíamos la semana pasada lo que ella exploraba en eso. Ella cree que el problema es que la gente ha dejado de tener profundidad emocional con alguna ideología, con alguna religión, con algún pensamiento que lo comprometa en términos de vida, y que se ha reducido el arte a un formalismo que se había vaciado de contenido. Por eso el efecto en el espectador también se reproduce de esa manera. Eso es lo que está averiguando en este capítulo, exponiendo lo que ella cree. La mayoría de la gente piensa que los criterios de verdad tienen que estar integrados en categorías culturales, pues carecen de criterio propio para considerarlas en lo que valen. Si se ejerce el arte como una profesión, su actividad carismática se diluye. Acuérdense que habíamos hablado un poco la definición de carisma de Weber, que dice Weber que el carisma tiene que ver con encontrar espiritualmente a qué responde el ser humano. Y entonces el carisma es como mostrar hacia afuera lo que en esencia podría encontrar el espíritu al buscarse a sí mismo. El problema con el arte que se ejerce como profesión, pues es que se convierte como en cualquier profesión, como el que hace zapatos, como el que hace tortillas, como el que hace computadoras o el que hace teléfonos. Ese es el problema. Ejercer el arte como una profesión vacía de contenido el ejercicio artístico, que pretendía en algún momento, ¿verdad?, relacionarse con la intimidad espiritual de la humanidad. Y ese encuentro con la intimidad espiritual de la humanidad, pues es encontrar la naturaleza humana, que es un poco lo que se dice de los clásicos. Los clásicos son clásicos y se pueden leer más allá de su tiempo, porque contienen en su forma una potencia simbólica que rebasa a su propio tiempo. Entonces, a Shakespeare se puede leer ahora como se podía leer antes y podemos encontrarnos reflejados ahí. La naturaleza humana está reflejada en las obras de Shakespeare y por eso son clásicos. Esa es la potencia de sus formas. Bueno, dice Suzy, si se ejerce el arte como una profesión, la actividad carismática se diluye y será más difícil romper con los valores y los moldes culturales vigentes. La autoridad racional y el poder de la burocracia administrativa son conceptos opuestos a la autoridad carismática. Alguien gana autoridad carismática, decía Weber, entre más se conozca y pueda plasmar, ¿verdad?, su manera esencial de ver. Lo único que puede infundirle significado a la obra de arte es la vida, y la vida es lo que está relegado en la sociedad cultural actual. La experiencia del artista solo puede reflejar su vinculación con su espacio de vida, pero si la vida
está vaciada de contenido, pues la experiencia del artista también estaría vacía de contenido. El poder del arte está en la existencia interior, del artista y de lo que quiere llevar ahí. Erich Fromm, este psicoanalista que trabajó 20 años con Freud, dijo lo siguiente: ninguna idea sustancial puede perdurar mientras no la encarnen unos individuos cuya vida sirva de mensaje. Cualquier cosa que no se encarne en la propia vida es muy difícil que aparezca. Entonces, si no se encarna la profundidad de pensamiento, pues lo que se verá es la superficialidad de pensamiento cada vez que en la experiencia se intente mostrar con un lenguaje artístico. Dice Susi, toda civilización tiene un modelo de hombre. Y el modelo de hombre de nuestra civilización es decadente. La imagen de modelo de hombre de una sociedad está reflejada en su arte. Lo mismo decía María Zambrano de los dioses. Decía que una cultura se mostraba potente por la capacidad que tenían de crear dioses potentes. Cuando los dioses son decadentes, también la cultura es decadente. Y eso es lo que está sucediendo, según Susi Gablik, en esta civilización donde el modelo de hombre, ¿verdad?, está muy depreciado. Una sociedad cuya meta es el bienestar, el glamour y la comodidad. Estas tres características a las que le damos valor en nuestra sociedad actual, el bienestar, el glamour y la comodidad, no puede de ninguna manera producir figuras heroicas. Nuestra sociedad tiene como imagen a un hombre económico cuyo deseo consiste en aumentar sus beneficios y recortar sus gastos. Esto no puede producir profundidad en el arte. En cambio, dice Susi Gablik, el periodo de los ascéticos autoinnovadores que trabajaban solos como Cézanne o los luchadores aislados como Pollock son figuras heroicas que han quedado muy atrás. Ahora han llegado los profesionales que se acoplan al imperativo de la organización y al imperativo de los cauces institucionales y los procedimientos de las instituciones de arte. Gente que se acomoda a eso. Ay. Espérenme un poquito porque creo que se acabó la pila de... ¿De qué? Ya siente que ya casi se acaba todo. Ya casi siente que se acaba todo. Bueno. Entonces vean lo que Susi Gablik está encontrando como razones de por qué se vacía el contenido, sobre todo del arte de los años 80 en adelante. Estamos hablando siempre de Nueva York, ¿verdad? De ese lugar donde parecía que iba a prosperar, porque prosperaron las vanguardias en Europa primero, pero luego después de la Segunda Guerra Mundial con el éxodo más o menos grande de gente que se fue a asilar en Estados Unidos, los artistas, especialmente en Nueva York, pues empezaron a explorar cosas que dieron como resultado esto, en lo que Susi Gablik, que le preocupa mucho a ella como crítica. Andy Warhol, dice ella, proporciona la imagen más fiel del artista de nuestro tiempo. Andy Warhol es aficionado a lo llamativo.
Andy Warhol es partidario de la lucha por el dinero. Es partidario de la posición social y del poder. Andy Warhol se adapta a la cultura como si estuviera hecha para él. Y hace comprender lo pasado de moda que está la rebelión vanguardista. El sentido del arte está diluido, dice Susie Gably, en una época donde el pluralismo, esa idea de que todo puede caber en el arte, de que cualquier género, cualquier forma podría expresarse, en esta época del pluralismo no hay límites que coarten la imaginación ni las obras. Pero muy poca gente sabe con certeza para qué sirve toda esa libertad en el arte. Esa es la tiranía de la libertad, ¿verdad? Mucha libertad, está muy bien. No hay nada que coarte los límites de la imaginación en la producción artística. El problema es que casi nadie sabe para qué sirve toda esa libertad en la construcción artística. Bueno, así terminamos el capítulo 3 y entramos el 5 y empezamos el número 6. No era el penúltimo, era el antepenúltimo, las últimas páginas. El capítulo número 6 ella lo titula Secularismo, el desencanto artístico. Lo secular es lo contrario a lo religioso, ¿sí? Lo religioso pertenece a un tiempo infinito que da vueltas y vueltas, y lo secular pertenece al tiempo de los hombres que aterriza en un tiempo que tiene una historia y que es lineal. En la historia de los dioses no puede haber principio y final, ¿verdad? Es una estructura circular que obedece a una narrativa distinta de la secularidad a la que pertenecemos los hombres. Bueno, ser seculares, dice Susie Gably, eso es el desencanto artístico. Y ahora vamos a ver por qué. Julian Schnabel, se los pongo. Julian Schnabel, que es el artista preferido de Maribón, aquella galerista famosísima, que cuando ponía las exposiciones ya las había vendido, ¿se acuerdan? De esa que hablamos aquí. Bueno, él era el artista preferido de Maribón. Julian Schnabel, dice Susie Gably, pinta un retrato de Dios. Durante 1982 fue el artista del que más se habló en Nueva York. En ese año tuvo 8 exposiciones monográficas y 21 exposiciones colectivas. Sus obras contaban con al menos 4 páginas de referencias bibliográficas en las revistas donde se publicaba algo que él hacía. Y en algunos círculos el tema de conversación siempre era Schnabel. De él se hablaba donde quiera, un artista muy famoso que se mantuvo sereno y distante al margen, dice Susie Gably, de su propio éxito espectacular. Sus cuadros, que en 1977 se habían vendido en $3,000, en 1962 habían subido de precio a $60,000 por cuadro, de 3,000 a 60,000, para que vean lo que es el negocio del arte, y además haberse metido con la galerista más famosa de Nueva York en ese momento. Esto lo hizo con la ambición de convertirse en el mejor artista del mundo, y creció tan rápido que debió parecerle que se iba a cumplir su deseo de convertirse en el más famoso del mundo antes de llegar a cumplir él mismo los 30 años.
En 1982, la Tate Gallery de Londres organizó una mini retrospectiva de sus obras. Y en la inauguración, la atmósfera de curiosidad era muy grande. Había filas para esperar la inauguración de Schnabel, retrospectiva de Schnabel. Porque la vertiginosa carrera de Schnabel estuvo envuelta en un halo siempre narcisista y teatral. Lo que se construyó fue una figura que llamaba mucho la atención. Más que ir a ver los cuadros de Schnabel, era ir a ver al actor Schnabel, ¿verdad?, que dramatizaba absolutamente todo. Bueno, esto molestó a sus admiradores, porque el hecho de mencionar su nombre generaba sentimientos de incomprensión y antipatía. Dice Susil, no se comprende por qué los coleccionistas tienen predilección por Schnabel. En un mundo cultural acostumbrado ya hace años a ver en la pintura ruedas viejas, cabras disecadas, ruedas de bicicleta, orinales, banderas, trapos sucios, mojados o llenos de sangre, tener que asistir con aplomo a la aparición de unos platos rotos y unas cuantas cuernas colgadas de la pared, para que vean que a Susi Gablik no le caía para nada bien Schnabel. Bueno, estas son algunas de las obras de Schnabel. Schnabel trabajaba con una técnica, ¿verdad?, de platos rotos y pintar encima de los platos rotos algunas imágenes que ponía como estas. Bueno, entonces la gente esperaba más a Schnabel por Schnabel que esperar a ver su propia obra. Ahorita van a ver cómo la descalifica Susi Gablik. Si nos fijamos con detenimiento, nos damos cuenta de que no puede ser el barullo de platos rotos lo que pone tan nerviosos a sus antagonistas, ya que estos cuadros no resultan amenazantes en ninguno de los sentidos. Estos cuadros no son radicales y los temas son anticuados y poco religiosos. Esto de Schnabel, que parece una provocación, después de varias décadas de practicar un arte abstracto centrado en sí mismo fundamentalmente, empieza a introducir temas religiosos y mitológicos. El problema es que no sabe cómo hacerlo. Sandro Chia, un pintor y escultor italiano que nació en 1946 y que vive todavía. Otro pintor, Francesco Clemente, también un pintor italiano que nació en 1952. Y Mimo Palladino, de 1948, también italiano, muestran su descontento contra Schnabel. Voy a regresar al primero, ¿sale? A Sandro Chia. Muestran su descontento con Schnabel ante este vacío secular y encerrado en sí mismo que busca encontrar los orígenes en los mitos olvidados. La pintura se ha quedado sin ideas, dicen estos, se ha quedado sin ideas y la gente intenta, como en el Renacimiento, volver a rescatar las formas antiguas para ver si ahí aparece alguna potencia simbólica para el arte. Recuerden que en el Renacimiento lo que se recupera son las formas griegas, las formas clásicas,
Y en las formas clásicas lo que aparecen son trucos, ¿verdad?, de pintura. En el Renacimiento aparece la perspectiva, por ejemplo, que es el resultado de un experimento entre la arquitectura, la pintura y todo lo que les estaba interesando en ese momento a los pintores. Ya decíamos que se dedicaban a muchas disciplinas. Bueno, estos tres, Sandro Chia, Francesco Clemente y Mimo Palladino, dicen que lo que hace Schnabel es introducirse en un movimiento que se llama neoexpresionista. Así como hubo los nuevos clásicos, ¿verdad?, dentro de la pintura y de la escultura, pues igual aquí también hubo unos nuevos expresionistas. Este movimiento es el intento de reconstruir un mundo de símbolos y arquetipos olvidados por la sociedad. Intenta reciclar imágenes metafísicas y pintorescas, pero su objetivo fundamental es vender un nuevo género de pintura. Y este es el problema para Susi Gablik. No recurrir a lo que se había olvidado en la pintura, sino que se recurra a ello para vender de mejor manera. Ese es el problema para ella, ¿verdad? Bueno, hoy, dice, cuando ella escribe, había dos opiniones muy dispares sobre lo que sucedía en este nuevo movimiento neoexpresionista, el de Schnabel. Había quienes consideraban, ¿verdad?, los conceptualistas empedernidos, como Joseph Kosuth, aseguraban que este neoexpresionismo estaba dirigido al mercado y era una parte regresiva del arte en la historia. En lugar de avanzar, lo que iban haciendo es regresar, porque se había vaciado de contenido. Bueno, esta era una opinión. Joseph Kosuth para nada estaba cerca de lo que estaban haciendo los artistas, que como Warhol encontraron en el mercado una manera de acomodar todo lo que estaban haciendo. El crítico Donald Cuspid, bueno, espérense, antes de que pase a todo esto. Las imágenes que él recupera, pues son las imágenes que pueden vender. Yo puse en este ejemplo no solo imágenes religiosas, sino dos figuras que podían hacer que se volviera a vender lo que ya se había reconocido como arte. La imagen de Van Gogh, ¿verdad?, pero no cualquier imagen de Van Gogh, sino la imagen de Van Gogh donde se pinta ya sin una oreja, ¿verdad?, sin una oreja. Se cortó una oreja y entonces hay un autorretrato de Van Gogh, que es el que está donde está Schnabel, a la izquierda de Schnabel y a la derecha de ustedes. Arriba también hay otro Van Gogh, ¿verdad? Y abajo hay otra figura también que empieza a ser reconocida y que vende muy bien, que es a Frida. Pero no es lo mismo Frida que Frida en platos rotos de Schnabel, ¿verdad? Para que vean la potencia de la creatividad de este. Pero además vírgenes también, que podían ser vendibles, ¿verdad? Lo que preguntaban el otro día de Irma Valerio, pues a lo mejor es algo parecido a lo que critica Susi Gablik, ¿verdad?, con Schnabel. Bueno, está Joseph Kosuth, que le cae muy mal esta manera de acercarse al arte de algunos, y está un crítico de arte que se llama Donald Cuspid. ¿Qué cree? Que el neoexpresionismo en su vertiente alemana lo que hace, fíjense, la diferencia. Joseph Kosuth dice, está dirigido al mercado y en lugar de ser algo bueno para la historia del arte, significa un regreso. Y en cambio este crítico intenta justificar al neoexpresionismo diciendo, este tipo de pintura restaura el poder de la imaginación tras el cerebralismo
árido y rígido del arte conceptual. Después de haber visto solo formas geométricas, ahora por fin vuelven las imágenes que conectan con el espíritu religioso de la humanidad. Bueno, la crisis de la abstracción en el arte moderno tardío, dice Gablik, es la nueva pintura que opta por figuras y símbolos vagamente religiosos. Tal vez en la creencia de que el arte puede volver a tener un valor místico. Pero es muy diferente esta búsqueda en la modernidad a lo que hizo Miguel Ángel cuando representó a Dios tocando la mano de Adán en la Capilla Sixtina. Pero antes de que lleguemos allá, vamos a ver a Sandro Chia. Sandro Chia también utiliza las imágenes mitológicas para poder atraer un poco la pintura. Aunque critican a Schnabel, están, dice Susi Gablik, un poco envidiosos de él, pero están haciendo casi lo mismo. En esto tenemos dos representaciones míticas. En la representación de la derecha es la representación de Sísifo. Sísifo es un mito en el que se cuenta que alguien está condenado, ¿verdad?, en la vida, es la representación de lo que significa la vida, a esforzarse por subir una piedra a la cúspide de la montaña. Ese es un castigo divino, como el castigo que le dieron a Adán y Eva al expulsarlos del paraíso por haber probado del árbol de la sabiduría. Caen en el mundo y son castigados a tener que trabajar para comer. Antes no, tenían derecho, ¿verdad?, a estar en la mesa de los dioses. Después de eso, por desobedientes, pues son castigados a ganarse el pan por su propio trabajo. La representación de Sísifo es ese también, es ese. ¿Qué sentido tiene subir la piedra que enseguida va a encontrar camino otra vez hacia abajo? Y es un poco nuestra necedad de vivir. ¿Qué sentido tiene levantarnos todos los días si todos los días se acaban y no sabemos en qué? La necedad en la que vivimos y que es representada por subir una piedra a una montaña que finalmente encontrará camino para bajar. Mientras Sísifo viva, ¿verdad?, mientras Sísifo esté condenado eternamente a subir la piedra y a bajar, lo que nos está diciendo a todos los hombres es que eso significa la vida, es lavar los trastes para que al ratito ya estén, hacer el desayuno para que ya sea hora casi de comer y así, ¿verdad? Esa es la vida cíclica, repetida de todos los días, casi lo mismo, pero diferente, que hace que nosotros nos movamos. Por la curiosidad, como dice Elena Garro, ¿verdad? La curiosidad de que a lo mejor esto que se repite mañana puede tener una brizna de alegría. Esa es una manera pesimista de ver el mundo. La manera alegre de ver el mundo es la de los sofistas, que dicen que a pesar de que las cosas se repiten siempre de manera diferente. Así que podríamos celebrar cada momento de nuestra existencia como una pequeña fiesta en miniatura. Qué bonito, ¿no? Ojalá tuviéramos esa manera de pensar para alegrarnos en cada momento de todo lo que sucede. Bueno. Decía ahí está la representación de Sísifo, pero también la de Narciso. El mito de Narciso tiene una interpretación en el psicoanálisis o en el mal psicoanálisis, en la mala psicología, que no tiene que ver con alguien que es un narcisista que se quiere tanto, que vive ensoberbecido por su belleza. El mito de Narciso, en la versión clásica, es una tragedia. ¿Por qué Narciso es tan guapo
tan guapo, que no puede tener relación real con nadie. Tan extrema es la posibilidad de que él, siendo tan guapo, no puede tener relación con nadie, que tampoco se puede relacionar con él mismo. Y entonces en el mito se cuenta trágicamente cómo Narciso, para poderse conocer, necesita acudir a el reflejo de su imagen. La imagen que le devuelve una idea de su gran belleza, ¿verdad? Y él, enamorado de sí mismo, quiere por lo menos tocarse o darse un beso, la imagen impide que él se pueda tocar a sí mismo. Porque cada vez que acerca su boca al agua para besarse, el agua deshace la imagen de Narciso. Entonces, Narciso es el que está imposibilitado incluso de amarse a sí mismo. No es el que más se ama, es al contrario, el que ni siquiera puede amarse a sí mismo. El narcisismo, en ese sentido, sería la imposibilidad de eso. Bueno, aquí hay dos temas míticos, ¿verdad?, que diría Suzy Gablik no tienen la potencia de la pintura del mito en otro momento de la historia del arte. Lo que hace Francesco Clemente son retratos en los que, ahí están dos ejemplos, ¿verdad?, de las modelos con las que trabaja y cómo hay una especie de deformación expresionista en el retrato, en la pintura. Y luego estaría el que más le gusta a Suzy Gablik, que es el mimo paladino, ¿verdad?, que lo que hace es también estas figuras en las que intenta recuperar estatuillas antiguas o símbolos, ¿verdad?, de formas que pueden tener cierta potencia. El problema con ellos, dice Suzy Gablik, es que están haciendo las cosas obedeciendo al mercado y eso ha vaciado el contenido de lo que hacen. Estaría otro, ¿verdad?, el que los critica a todos ellos y del que nos habló esta Isis cuando vino a compartir, que es Joseph Kosuth. Es uno de los artistas conceptuales, ¿verdad?, que empieza en las vanguardias a poner en crisis al arte. Aquí hay dos de sus obras más famosas. Hay una, la de las sillas, ¿verdad?, 3 sillas, porque hay la foto de la silla en realidad y la definición de silla. Eso era lo que exponía, pero lo repetía en palas, en escobas, ¿verdad? Ponía 3 escobas, ponía 3 sillas, ponía 3 palas y etcétera. Pero también empezaron a hacer exploración en esta cosa que ahora es muy común en lo que vemos en los videos de TikTok, que es tratar de poner a trabajar a los 2 hemisferios cerebrales, ¿verdad? Aquí hay una evidencia de una palabra con un color que hace, pero luego empezaron a jugar. Es ese. El color rojo lo ponían en amarillo o el color verde lo ponían en negro y entonces hacían que el cerebro jugara, diga o lea el color. No le diga lo que ve, ¿verdad? Entonces se ponen en juego 2 cosas que hacen que los hemisferios cerebrales trabajen en momentos diferentes. Bueno, este crítico de arte que defiende al neoexpresionismo, Donald Kuspit, que dice que esta manera de pintar de los que acabamos de ver restauran el poder de la imaginación del árido y rígido arte conceptual. Este es el arte conceptual, este es Joseph Kosuth, y estos son los que rompen la rigidez de la formalidad, ¿verdad?, y la aridez del arte conceptual. Eso es lo que dice este crítico del final, Donald Kuspit. Bueno, pero dice Suzy Gablik, cuando en el Renacimiento Miguel Ángel representó a Dios tocando la mano de Adán, se interpretó
como un acto sacramental. Esa de arriba, la famosísima, ¿verdad? Que además ahora hay memes muy bonitos, ¿no? Lo imposible que casi se hace posible, ¿verdad? En imágenes muy bonitas como eso. O que se chocan las manos o cosas así más chuscas, ¿verdad? Se alcanzan a tocar y además se tocan muy contemporáneamente, ¿verdad? Con esos saludos que tienen los jóvenes ahora. Bueno, cuando en el Renacimiento se representó a Dios tocando la mano de Adán, eso se interpretó como un acto sacramental. No es necesario pertenecer a ninguna religión en particular para sentir, dice Susie Gablik, que esa imagen infunde la gracia del encuentro entre lo humano y una potencia superior. Eso es lo que se puede ver ahí, incluso aunque no formáramos parte de una tradición cristiana. Sabemos que hay dos fuerzas ahí que están a punto de tocarse. ¿Se acuerdan lo que decía Hugo Iriart? Decía él que la tensión de la pintura está en que casi alcance lo que no alcanza. Por eso no puede ser perfecta, sino precisa. Entonces, la precisión de Miguel Ángel en el encuentro de la mano de Dios con el hombre, con Adán, es tan perfecta que la distancia que hay entre un dedo y otro es exactamente la adecuada para generar ese ya casi que da la sensación de que en el cuadro hay una gracia que casi se alcanza. Así como en la canción religiosa en la que Dios me mira a los ojos y dice mi nombre. El reconocimiento de la divinidad en particular. Ese es el encuentro potencial de lo sagrado con uno. No solo ve a la humanidad, sino que me vio a mí y dijo mi nombre. ¿Cómo se llama esa canción religiosa? La barca. ¿Cómo? Bueno, ya saben ustedes a cuál canción nos referimos, a esa canción religiosa, ¿verdad? Bueno, fíjense lo que infunde la imagen de Miguel Ángel, lo que infunde en el espectador, sea de esa cultura o no, no importa quién sea, es la fuerza que trasciende con la fuerza que quiere alcanzar la trascendencia. Es decir, que quiere alcanzar el reconocimiento de alguien que no está muy cerca de ella. Eso es lo que infunde, es la gracia en la pintura. Dice ella, como si ella misma estuviera impregnada por la presencia oculta de Dios. Ese es. Dios me reconoce, me ve y entonces me siento halagado por eso. Esa imagen, dice Susie Gablik, que consigue emocionarnos en comparación con el retrato de Dios de Schnabel, que es el que está a la derecha, la imagen que consigue emocionarnos en Miguel Ángel y que en comparación con el retrato de Dios de Schnabel, que es una mancha de azul intenso, lo único que nos recuerda, dice, es que la luz pasa a través de una piedra opaca. No hay nada más en el cuadro de Schnabel, dice ella. A los ojos de una espiritualidad ajena a nuestra cultura, alguien que no sea cristiano, ¿verdad? Alguien que no tenga ese Dios que nosotros hemos creado para darle profundidad a nuestra vida, a los ojos ajenos de una espiritualidad, ¿verdad? No, más bien, a los ojos de una espiritualidad ajena a nuestra cultura, la imagen de Schnabel carece de absoluta profundidad.
no hay nada ahí. Es una mancha, ¿verdad? Que nosotros con mucho esfuerzo intentamos ver que la parte superior, si el cuadro en la ficha dice que es el retrato de Dios, pues entonces vemos como alguien ahí crucificado, ¿verdad? Hacemos el esfuerzo. Si viéramos la mancha sin ningún referente, sería muy difícil pensar sin referente que eso pudiera ser el retrato de Dios, como dijo Schnabel. Estas imágenes no penetran en la conciencia espiritual, porque parecen más un disparate visionario que un testimonio religioso. Y cita una nota que aparece sobre el neoexpresionismo. Si el neoexpresionismo supone una lucha legítima para rescatar las fuerzas visionarias, para devolverle al arte los elementos irracionales que quedaron ahogados a causa de las tendencias conceptuales y minimalistas y enterrados por siglos de modernidad secular, entonces, ¿acaso intenta también corregir el desequilibrio espiritual de nuestra cultura? Y dice Susie Gablik, si se acepta la idea moderna de la secularidad del mundo, es difícil creer que una realidad trascendente como esta pueda llegar a convertirse en un símbolo potente del arte para nuestra cultura. Somos libres de jugar a nuestro antojo con sus símbolos, pero independientemente de las convicciones sobre lo real y lo divino, ¿puede el mito tener un significado que no sea tribal o incongruente en una sociedad sin fe? Y dice ella, pues Schnabel no tiene sentimiento definido hacia Dios. Usa la imagen de Dios para vender una obra en la que se ha profesionalizado. Rompe muy bien los platos y los pinta también. Schnabel no se define hacia Dios ni a favor ni en contra. Y ese es el problema para Susie Gablik. Si Schnabel estuviera en contra de Dios, habría una fuerza interna que alimentaría su proceso creativo. Pero ni a favor ni en contra. Esta medianía acomodaticia en el sistema para vivir cómodamente en el glamour del éxito y la fama es lo que ha vaciado, dice Susie Gablik, al arte de contenido. Sería un error, dice ella, buscar una función mística en las obras de Schnabel. Están más cerca de las emociones del autor, de él mismo, que de una comunión con lo divino. Él está emocionado porque vende sus cuadros, pero no está emocionado porque sus cuadros digan algo sobre la divinidad. En un mundo que ha olvidado la presencia divina, no se puede juzgar la espiritualidad de la época. Haber perdido la idea de Dios hace inaccesible la experiencia de lo sagrado y la incapacidad del artista contemporáneo para expresar una verdad religiosa. Los símbolos sagrados quedan reducidos en el arte actual a una fantasía y a un engaño. Si el arte de Schnabel no está impulsado por motivos religiosos, ¿qué razones puede haber hoy en día para representar a un San Francisco, a un Cristo, a un Dios? Eso le pregunta Susie Gablik a Schnabel en un artículo que publica en la revista Arte en América. Por supuesto, dice Susie Gablik, la pregunta nunca tuvo
ninguna respuesta. ¿Para qué, Schnabel, pintas a San Francisco? ¿Para qué pintas a Cristo? ¿Para qué pintas a Dios? La pregunta no tuvo respuesta. Carter Radcliffe, crítico de arte americano que nació en 1941, escribió en la misma revista donde Susie Gablik preguntó a Schnabel, escribió en esa revista sobre Sandro Chia, sobre ese que está aquí abajo. Escribe lo siguiente: los convencionalismos de la iconografía solo tienen cabida en nuestra época. Mientras el artista ejerza su privilegio de perturbarlos, y esto coloca al público frente a la responsabilidad de pensar por sí mismo y de decidir qué es lo que ve en esos cuadros. La libertad del pluralismo es tan grande que incluso el público puede decidir qué es lo que ve. Fíjense nada más la justificación de todo. No sabemos para qué se pinta eso, pero incluso si usted interpreta otra cosa, usted puede jugar con la interpretación y usted es responsable de interpretar lo que usted quiera y usted puede decidir qué es lo que ve en esos cuadros. Dice Susie Gablik, hemos aprendido, como en todo el arte, porque ya decíamos que el gusto estético se educa o se deseduca, como diría Susie Gablik, ¿verdad? Hemos aprendido a desaprobar y a ridiculizar lo sagrado. Eso es lo que nos ha enseñado la cultura actual, a trivializar los temas espirituales en los que ya no podemos creer. Le hemos quitado las máscaras a Dios y lo hemos buscado en lo más pequeño y en lo más grande, ¿verdad? El microscopio le ha quitado lugares para ocultarse a Dios y el telescopio también, porque hemos llegado a los lugares más pequeños y hemos llegado a los lugares más grandes, ¿verdad? Los telescopios incluso nos dan información de cuando recién se produjo el Big Bang, ¿verdad? Y entonces a Dios le han quedado muy poquitos lugares para esconderse. Bueno, esta pérdida de fuerza simbólica refleja, dice ella, la degeneración de conciencia que sufre nuestra sociedad, y esto define los límites y las condiciones de nuestra existencia. Elizabeth C. Baker, directora de Arte en América, desde 1974 hasta 2008, 34 años, dirigió esa revista de arte tan famosa en la que publicaban los más importantes artistas de Nueva York, dijo lo siguiente: podemos estar seguros de que con frecuencia los matices iconográficos de los cuadros neoexpresionistas no tienen mucho más sentido para el pintor que para el público. Da lo mismo. No hay nada más que ver que lo que hay ahí. Si aquí en Schnabel nosotros vemos el retrato de Dios, buena razón. Y si no lo vemos, usted decide, ¿verdad? La libertad es tan amplia que usted decida qué es lo que ve. Pero para que vean cómo esto, y Susie Gablik es interesante, lo que nos ofrece es, hemos desaprendido con el arte, ¿verdad?, a darle importancia a las formas que tienen potencia. Bueno, ella lo que dice es eso, da lo mismo, ¿verdad? No hay más sentido para el pintor en una obra como esa que para el público. Es exactamente lo mismo. Los cuadros de Palladino, de Mimo Palladino, aunque estén cargados de símbolos mitológicos, no se pueden analizar
ya que no guardan relación con ninguna fuente original. A pesar de que podemos ver en sus caballos las formas, a lo mejor del caballo de Troya o esos caballos, dice, no tienen ninguna fuente original. Las obras neoexpresionistas no pueden interpretarse porque su contenido simbólico carece de importancia. Eso significa que no son un desafío para el formalismo, así como lo fue la perspectiva. Para la forma que representaba lo real, había desafíos, ¿verdad? ¿Cómo representamos en un plano algo que esté en la profundidad y algo que esté en el primer plano? ¿Se acuerdan aquel cuadro que vimos de Remedios Varo, en el que el piso, que es un dominó, un cuadro blanco y un cuadro negro, ¿verdad?, se convierte de repente en la manta del primer personaje que está ahí? Entonces, algo que tiene rigidez y que sigue una secuencia en la perspectiva, porque ahí hay un cuadro que tiene un primer plano. Bueno, vamos a verlo. Déjenme regresar, porque no me acuerdo qué, para decirle a Maureen en la... Para que vean el desafío que hay en algún formalismo y luego cómo el formalismo deja de tener desafíos, ¿verdad? No hay manera de justificar como hacen los... ¿Ya lo pasé? Ay, perdón. Aquí está. Vean, lo que hay ahí es perspectiva. Ese es el truco de poner en un primer plano algo y pasarlo hacia atrás. Trabajar en esos cuadros en el piso es muy complicado. Es muy complicado porque hay que poner la diferencia de tamaño de los cuadritos adelante un poco más grandes, irlos reduciendo y además caminar en la perspectiva, haciendo que todo camine hacia aquella salida que se ve al final, ¿verdad? Aquella puerta del final. Bueno, ahí hay un problema. ¿Se puede resolver? Claro, el truco de la perspectiva ya dijo cómo. Todos podemos aprender a dibujar en perspectiva. Algunos nos vamos a tardar un poquito más y otros menos, pero hay una técnica para llegar a eso. Es un truco que se resolvió ahí. Ella complica todavía más el truco, porque hace, ¿verdad?, que el piso no solo esté en plano, sino que incluso siga el doblez o los pliegues de un material que es un poco más flexible que el piso, que sería la manta. Y eso no nos desconecta del piso. Entonces hay ahí un desafío formalista en el cuadro que hace que admiremos eso. Eso es lo que admiramos con Remedios Varo. Además del surrealismo imaginativo de sus formas, lo que hay ahí es una complicación en el formalismo, ¿no? Alguien que sepa dibujar o alguien que sepa pintar, pues admirará mucho más ese cuadro, porque sabe las implicaciones técnicas de complicación que hay en una cosa como esa, ¿sí? Este es un desafío dentro del formalismo. Y dice Suzy Gablik, en el caso del neoexpresionismo, ningún desafío en ningún sentido, en ninguno. Déjenme ver. Elizabeth Baker. Aquí está, otra vez. Bueno, ella es la que dice, pues, que no hay más sentido para el pintor que para el público en los cuadros neoexpresionistas. Están cargados de símbolos mitológicos, pero no se pueden analizar porque no guardan ninguna relación con la fuente original. Pero además no se pueden interpretar porque su contenido simbólico carece de importancia. No desafían tampoco ningún formalismo. Son, eso sí, un nuevo estilo estético cuyo objetivo fundamental consiste en cambiar los parámetros del mundo del arte.
Los símbolos solo podrán flotar como globos gigantescos en el vacío espiritual creado por nuestra cultura, libres de toda convicción. Cualquier cosa que se ponga ahí se puede convertir en un símbolo porque no hay convicción de convertir a unos símbolos en modelos de los otros. Cualquier cosa, si alguien cree encontrar en eso algo simbólico, no tiene problema, porque eso que no tiene arraigo en creencias o en prácticas religiosas, pues se puede animar de significado esencial según lo que uno vaya creyendo, ¿verdad? Las imágenes simbólicas, dice ella, son importantes si se les infunde vida. El problema en el neoexpresionismo es que no tienen vida, sino intención comercial. Schnabel alude y asegura que sus cuadros tienen el poder de los objetos primitivos y mágicos, pero dice Susie Gablik, pero no se pueden atar unos platos rotos y una cuerna a un lienzo, dárselo a Maribón para que lo venda y esperar que eso que se ha hecho tenga con el tiempo un sentido mítico. Fíjense nada más, a eso reduce Susie Gablik, no quiere para nada Schnabel. No sé si ven la ironía, ¿verdad? Dice, no se puede hacer con el símbolo que el símbolo, si carece de vida, renazca cuando ni siquiera ha nacido, cuando lo que se ofrece es un muerto. No se puede ofrecer platos rotos amarrados con una cuerna, dárselos a una galerista profesional que vende las cosas y las vende muy bien y esperar que después de ser vendido eso adquiera un significado místico. Porque en la creación de eso no había potencia mística de la creación. Lo que había era intención de vender. Por eso Warhol se convierte en un referente para estos artistas. Porque Warhol dice, si usted lo que viene a ver en mis cosas es lo que valen las cosas, pues mejor le amarro el fajo de billetes de lo que vale mi cuadro para que lo vea literalmente y no se obnubile usted con algún color que lo haga pensar que esto puede ser más barato, ¿verdad? Que el amarillo que yo vendo en Marilyn Monroe, por ejemplo. Ese es un problema, ¿no? Vaciar de contenido y llenar de precio una obra, pues significa que a lo mejor esa actitud también vacía de contenido lo que se ve. Bueno, dice ella, lo que falta es una actitud interior fundamental, un estado de ánimo que insufle a la obra una vida de la que se le ha privado. Se han reducido los signos esenciales a objetos de interés comercial. Hay en esta época un fracaso de los impulsos morales y religiosos a medida que los valores materialistas y racionalistas han ganado terreno. Los valores espirituales van desapareciendo, desarraigando el mundo de los símbolos, del arte, y queda aislado del mito y de la concepción sacramental del mundo. La capacidad de ver lo divino en lo humano, lo infinito en lo finito, lo espiritual en lo material, se ha empobrecido hasta tal punto que se ha quedado vacío el mundo de lo sagrado. Por mucho que degrademos los elementos sagrados en el arte, lo que hay perviviendo en el inconsciente son las ganas de que vuelva a aparecer algo que entusiasme a nuestro espíritu. Lo que los hombres cuando van a las galerías y a los museos van buscando es que eso que está ahí enfrente genere en ellos un movimiento espiritual que no han encontrado en el resto de los espacios del mundo. Eso
es lo que debería de estar buscando el arte, dice Susie Gablik, porque recortar y restaurar los signos sagrados es como la labor de cortar y pegar cuando hacemos un texto que no sale de nuestra propia reflexión. Es una labor del artista restaurar los signos sagrados de la vida en un campo donde la psique es nuestro principal instrumento de trabajo. Eso es lo que está buscando el espectador, conmoverse con una representación dancística, con una pintura, con una obra de teatro, con una película, yo no he visto la de Frankenstein de Guillermo del Toro, pero me han contado maravillas de esa película. No es el formalismo, sino lo lleno que está de fracaso, ¿verdad? Tanto en el Padre como en el Hijo, estas figuras. Es como el vacío emocional, espiritual, el fracaso, ¿verdad? El abandono puede tener una forma tan estética en una historia contada por la película. Entonces, si pueden ver, creo que está larguísima, ¿no? 2 horas, más de 2 horas. Bueno, una película larga que voy a ver este fin de semana porque me la han recomendado mucho. Bueno, el artista entonces debería de tener, ¿verdad?, como objetivo restaurar los signos sagrados de la humanidad. Eso es lo que debería de hacer, en un campo donde nuestra psique es el principal instrumento de trabajo. Es decir, conmover a alguien con lo que yo estoy presentando. El David tenía esa intención, conmover a alguien que lo está viendo por el tamaño, 5 metros, una mano que casi mide mi cabeza o más, ¿verdad? Y que está tan bien diseñada, no es solo el trabajo, sino la forma en que eso restaura en mi psique, ¿verdad?, algo que representa un signo importante para el arte. Bueno, antes de que el arte pueda retornar a la mitología, se debe erradicar la incredulidad que tiene la sociedad respecto de los mitos. Se ha desmitificado el mundo y como hemos ridiculizado al mito y a lo sagrado, antes de recuperar el mito y lo sagrado en el arte, pues hay que otra vez educar para que eso no sea ridiculizado o vaciado de contenido. Los artistas han utilizado el arte como medio material para alcanzar unos fines espirituales. Esa es la historia del arte. Por eso ahora alcanzar el éxito y la fama ha vaciado de contenido el trabajo. Es extraño para la sociología que una sociedad sin orden sobrenatural, solo como en la sociedad occidental moderna, se ha propuesto desacreditar lo místico. ¿Cómo es que en una sociedad como la nuestra, dice Susie Gablik, se haya desacreditado lo que le da origen a la cultura en todos los espacios? Convencida de que el hombre debe enfrentarse a la realidad sin supersticiones, hay opiniones que bajaron al mito de donde estaba y otras que lo encumbraron todavía más con sus estudios. De Tocqueville escribió lo siguiente: los hombres no pueden abandonar su fe religiosa sin que se produzca una aberración de la razón y una especie de violación de su verdadera naturaleza. La incredulidad es un accidente y la fe es el único estado permanente del hombre. Habría autores como estos,
como Max Weber, Emil Durkheim, Alexis Tocqueville, ¿verdad?, que dicen que el impulso religioso es necesario para el funcionamiento social. Es decir, sin la religión, sin la creación de dioses, no habría posibilidades de construir un espacio que nos permita la convivencia social. Este es un mecanismo indispensable para la integración cultural. María Zambrano tiene un libro que se llama Los hombres y los dioses. Es muy bonito, ella escribe muy bien y ahí explica por qué hubo la necesidad de crear dioses por parte de los humanos. El nacimiento de los dioses, dice María Zambrano, es producto de la locura de los hombres. La imaginación de los hombres era tan desbordada que lo que provocaba era un miedo al vacío. Que algo en el mundo no tuviera una representación implicaba que para los hombres daba mucho miedo, ese ocultamiento. Eso a lo que no le podían dar nombre ni tener una respuesta de eso, a eso los hombres le llamaron Dios. Y generaron una imagen a quien poder preguntarle. La locura de la psique humana se redujo porque se depositó en la responsabilidad de un objeto divino la posibilidad de preguntarle, aunque ese objeto divino, como dice María Zambrano, no respondiera. Bueno, hay una película de, ¿cómo se llama este? Uno que queda varado en una isla, está solo, y ¿cómo se llama? El náufrago. Bueno, que para no volverse loco, se encuentra en el mar una pelota de fútbol ponchada, ¿verdad? Y la pone para poder dialogar con eso, aunque la pelota no le responda. Pero hay alguien que contiene su locura. La locura de la imaginación es contenida por una figura que nosotros formamos. Nosotros le damos lugar a eso, ¿sí? Esa idea de Dios incontenible, pues es producida por la imaginación humana que no puede vivir. Bueno, María Zambrano dice que para contener la locura y el miedo de los hombres aparecen los dioses para contener una pregunta que aunque no tenga respuesta, hay alguien al que le podemos echar la culpa. ¿Por qué? ¿Verdad? ¿Por qué eso aunque no haya respuesta? Y hay como una especie de alivio pensando en que no soy yo el responsable de eso, sino alguien más. De eso habla Erich Fromm en La ansiedad, en esta libertad tirana. Somos tan libres de tenerlo todo que lo que queremos es que alguien contenga esa libertad. Tú dime, para yo no estar tú dime qué. Y así yo te puedo echar la culpa a ti después, ¿no? Porque el responsable de la decisión es alguien más y no yo mismo. Eso produce ansiedad y angustia. Esa es la tiranía de la libertad. Bueno, estos autores dicen que el impulso religioso es necesario para el funcionamiento de la sociedad, que incluso es un mecanismo indispensable para que se integren. Pero frente a esos hubo autores, ¿verdad?, que dijeron que la religión era una superestructura y una ilusión, ¿verdad? Se fue desmitificando la posibilidad de que en el mundo hubiera objetos ahí. ¿Qué dice Susie Gablik? Que en Marx y en Freud lo que hay es ideología, no religión. Y eso sostiene el espíritu de lo que dicen. En cambio, en los artistas de nuestra época, los neoexpresionistas, ya ni siquiera hay ideología. Es ni sí ni no. Oiga, ¿y usted está a favor o en contra? Ni a favor ni en contra.
Ahí ya no hay ni vínculo religioso ni vínculo ideológico. Lo que hay ahí es vaciamiento de vida. Eso es lo que dice Susie Gablik. Ya nadie está dispuesto a dar la vida por lo que hace, porque ya no tiene ningún sentido. Bueno, para Robert Nisbet, bueno, les voy a poner a Eliade. Mircea Eliade fue un historiador de las religiones muy importante que tiene desarrollados varias teorías sobre cómo se construyeron los dioses y cuál es la función que tienen los dioses entre los hombres. Hay un libro muy bonito en el que él habla de las diferentes divinidades que se han creado en las sociedades humanas. Habría un Dios para los hombres, ¿verdad? Un Dios muy poderoso, el más poderoso, que lo crea todo. Pero ese Dios es muy indiferente a las necesidades de los hombres. Entonces ese Dios vino, creó todo y se fue. Y ya, y le valió madre si funcionaba bien o si funcionaba mal, ¿verdad? Ese es el problema de esos dioses tan indiferentes. Son muy potentes, pero crean las cosas y no se quedan a ver si tienen contentos a los que crearon, ¿verdad? Ese es el problema. Bueno, dice él, después habría un Dios de menor grado, que sería como el hijo de ese primer Dios al que casi nadie conoce y del que casi nadie sabe nada, y vendría una divinidad de menor nivel que está más cercana a los hombres. Ese Dios sí es empático. Y ese Dios empático sí puede comprender los sufrimientos humanos aunque no los pueda reparar. Es decir, yo escucho que tú sufres. Aunque no te puedo quitar el sufrimiento, puedes utilizarme a mí como vehículo para mostrar tu sufrimiento a una divinidad que nos supera a ti y a mí. Bueno, dice Mircea Eliade que esa divinidad es necesario que se asesine por la misma humanidad para que viva por siempre. Entonces las religiones necesitan crear ese tipo de divinidades de menor nivel, asesinarlas para que la culpa haga que se reviva en el ritual la necesidad de tener a ese vehículo de comunicación con el Dios más potente. Bueno, en nuestra religión está calcado, ¿no? Calcadito. Está Dios Padre, que es tan indiferente que manda una paloma a decirle a la Virgen, que ella va a ser la elegida para tener a su hijo, ¿sí? Pero que necesita un cuerpo degradado, ¿verdad? Que es la carne humana. Bueno, viene la paloma, le avisa que ya está embarazada y luego ella hace que nazca el Hijo de Dios. Ese hijo, ¿verdad?, le enseña a su padre lo que significa vivir en la carne humana. El sufrimiento tiene que ser metido todo en el cuerpo del Hijo de Dios. Cuando ese Dios muere, se convierte en un símbolo de lo sagrado, para el que hay que ritualizar siempre y recordar su divinidad. Entonces, su sangre y su carne se consume en la comunión de esa religión. Y eso es lo que hacemos los que son buenos cristianos, van y cada domingo, ¿verdad?, comen la hostia, ¿verdad?, y se comunican otra vez con esa divinidad. Es decir, ¿qué hace la hostia simbólicamente? Es meter a Dios en el cuerpo. Y hay reglas para meter a Dios en el cuerpo. Las reglas son: ¿te confesaste?
sacaste todas las cochinadas que hiciste como para poder introducir, porque hace mal meter a algo tan puro en algo tan impuro, ¿sí? Ese es el significado de la ritualización de esto. Bueno, Mircea Eliade, que tiene ese libro y que está muy bonito, porque además ahí nos explica cómo es que los hombres vamos necesitando diferentes niveles de divinidades. Entonces, está el Hijo de Dios, pero también están los hombres que quieren ser como el Hijo de Dios, y esos son los santos, ¿sí? Esa gente que no es como todo lo demás. Entonces hay como las castas dentro de lo religioso para pertenecer o para no pertenecer. Bueno, Eliade dice que los hombres no pueden vivir sin la divinidad, que cuando se vacían de divinidad, lo que ponen en su lugar es otra cosa. Por eso decíamos, en la Edad Media era Dios el que estaba encima de todo, y luego en la Ilustración se tacha la idea de Dios y en su lugar llega la razón, ¿verdad? En lugar, la naturaleza. Esa es la naturaleza en lugar de Dios. Esa naturaleza puede ser razonada por los hombres, y en la naturaleza el que ocupa el mayor lugar es el que piensa, y el único que piensa pues es el hombre, ¿no? Por eso se pone en ese nivel, por encima de todo lo demás. Bueno, para Robert Nisbet y Peter Berger, la pérdida de lo sagrado es la cosa más traumática para el hombre. Y le toca sustituir el mito y lo mágico por el mundo de la ciencia. Pero esa sustitución del mundo, del mito y de la magia del mundo por la ciencia es un error para los primeros hombres. Porque esos valores que se consideraban positivos, ¿verdad?, han sido, ¿verdad?, un vaciamiento de vida en la realidad. Porque el mito era un valor que apoyaba la vida de los hombres, que proporcionaba cohesión, vitalidad y creatividad en las civilizaciones. Donde han desaparecido los mitos y donde ha desaparecido lo sagrado, lo que ha habido en los hombres es una pérdida de equilibrio y un sentimiento de inseguridad y una falta de apoyo. Porque la concepción científica del mundo se ha negado a reconocer, dice Suzy Gablik, que la realidad de cualquier experiencia no puede probarse científicamente. La ciencia responde a muchas preguntas, pero a la única pregunta que nos responde es a cómo se puede reconocer en realidad la experiencia propia. Con ello se ha pasado por alto las necesidades vitales para la cultura y el desarrollo creativo, y se valorará en una cultura como la nuestra más a lo tecnológico que a la sabiduría sobre lo sagrado. El otro día vi un video muy interesante de cómo acabaron con las brujas, porque las brujas tenían un conocimiento sobre la medicina más importante que los hombres. Entonces se matan, ¿verdad?, a toda, así como cuando les platiqué que Tomás Pollán, un antropólogo, nos dijo que ya se había clasificado a los animales en Occidente, y luego fueron a Australia y se encontraron al ornitorrinco, y entonces, pues, ¿y esto tan raro, verdad? Entonces mandan una carta al rey, mandan una carta al país al que los mandó, el que los subvencionó para ir, y dice, pues tenemos un problema, porque en las notas que estamos recolectando nos encontramos con una cosa, no sabemos exactamente qué es, que desclasifica la clasificación que nosotros habíamos hecho de los animales.
Entonces la instrucción: mátenlos a todos, desaparezcan al ornitorrinco, porque en lugar de que el conocimiento se acomode a la realidad, ¿verdad? Ahí era tan soberbia la realidad que había clasificado, pues ¿cómo el ornitorrinco qué es? ¿Un pato? ¿Vino de un huevo o es un mamífero? Ya desde ahí desbarataba toda esa idea. Afortunadamente el ornitorrinco sobrevivió, se ha de haber escondido por ahí, ¿verdad? Y se reprodujo. Bueno, para que vean cómo es la soberbia de los hombres, ¿verdad? Que a veces la sabiduría sagrada se oculta, se entierra, pero la sabiduría sagrada de alguna manera sale luego muy enojada, ¿verdad? A reclamar su lugar en el mundo. Bueno, me acordé por lo de las brujas, las matan a todas ellas, van denunciándose una con otra, porque ellas acaban con la fiebre, resuelven problemas de partos, de niños que vienen chuecos, que vienen de pompis o cosas así, van resolviendo problemas médicos que a la iglesia no le gusta, las acusan de brujas por saber resolver algo que los hombres no tienen. Lo que tienen es la sabiduría sagrada de las plantas, las acusan, las matan, las queman y crean universidades a donde solo pueden ir los hombres a aprender medicina. Lo que pasa es que ahí se rebana, ¿verdad?, una sabiduría sobre la medicina muy importante que se oculta, ¿verdad?, o intenta ocultarse por un racionalismo científico que debilita esas fuerzas que el arte usa para sus potencias simbólicas. Por eso el arte no abreva de la ciencia y de la tecnología. El arte para la imaginación, ¿de dónde abreva? Es del mito. Y el mito es la producción, ¿verdad?, de esas fuerzas ocultas en una imaginación que puede relatarse en un conjunto de palabras, ¿verdad?, que lo que guardan es una sabiduría muy grande sobre la existencia. Esa sabiduría muy grande sobre la existencia no es lo mismo, ¿verdad?, que el conocimiento científico. Y por eso hay una diferencia tan grande en aprender desde la narrativa del mito que en aprender desde la narrativa de la razón tecnológica o científica. El arte, dice Suzy Gablik, era un intermediario para establecer contacto con el mundo espiritual y participar con ello de su energía creativa. El hombre famoso comercia con sus dones y no los regala. Ahora el mundo está hambriento de poder, pero desorientado porque no sabe de dónde viene ese poder. Los artistas que abrevan del mito van a la fuente original de poder de todo lo que hay. Por eso la fuerza oculta del mito es tan potente para los artistas. Ahora el mundo está hambriento de poder, pero no se sabe, ¿verdad?, dónde está ese poder que tanto quiere. Maribón, dice Suzy Gablik, es más famosa que todos los artistas a los que representa. Todos. Ella tiene más artículos en las revistas de periódicos hablando de sus artistas que los artistas hablando de su trabajo. Schnabel, que era el artista preferido de Maribón, protegido por Maribón, ¿verdad?, le molesta el comentario que hacen todas las revistas de que Maribón es más famosa que todos ellos. Y entonces dice él, lleno y cargado de envidia, que en el fondo Maribón es famosa gracias a él. Pero lo cierto, dice Suzy Gablik, es que la burocracia del arte está por encima de los creadores en el mundo actual. Ya se ha dicho que el carisma, el de Weber, solo puede venir del interior del individuo,
pero en una sociedad gerencial como en la nuestra es imposible valorar al individuo como tal. Los individuos de ahora, los artistas de ahora, son manipulados y explotados comercialmente. Tienen tanta fe los artistas ahora en la habilidad gerencial de los galeristas que han suplantado la fe en Dios por la fe en su galerista preferido. En nuestra época cada vez hay un mayor número de artistas que se conforman con la aprobación del poder del mundo del arte. Artistas que se acoplan y que se adaptan al sistema, que comprenden el idioma del sistema, las normas del sistema y además saben cómo manejar esas normas. Alcanzar el éxito es el objetivo de los artistas ahora. La pintura, como una manera de resolver sus problemas formales, es opuesto a la vida de la que hablaban artistas como Van Gogh. Frases de ahora, como lo más importante de pintar es la pintura o no hay más que color en la superficie, lo que advierte es la carencia de misterio que rodea al arte en su relación con la vida. Los artistas que se han adoptado a la cultura moderna no protestan, adoptan una actitud pragmática, se acoplan al éxito, se abstienen de toda crítica, permanecen indiferentes al futuro que contribuyen a crear. Crean un futuro del que no se hacen responsables. Eso que están enseñando con su manera de hacer cosas no los hace responsables de lo que hacen. Los aspectos social, ético y moral que en opinión de Suzy Gablik están unidos estrechamente, ahora para los artistas se sustituyen con ganar dinero y tener éxito. Esas son las funciones fundamentales del arte ahora. La verdadera crisis del arte de nuestro tiempo está en el artista que no toma decisiones, que no se responsabiliza por el curso de los acontecimientos del mundo y que solo se dedica a ser un profesional de lo que hace. Todo lo que escapa a la competencia especializada le queda fuera de control. Así como alguien que solo sabe hacer algo muy específico que le impide saber de todo lo demás. La vida privada centrada en sí misma hace que la inteligencia superior, que acoge dos ideas opuestas a la vez y que conserva al mismo tiempo su capacidad de funcionar, sea algo que no está activado en nuestro sistema cultural. El desacuerdo, la rebeldía y el desafío son importantes para contribuir a que el mundo abandone su postura de ambigüedad moral. El desacuerdo, la rebeldía y el desafío, contrario al acomodamiento y a la indiferencia sobre todo lo que sucede. Adoptar la lucidez sería una buena estrategia de nuestra época. Adoptar la lucidez para operar un cambio en las instituciones y no para satisfacer el egoísmo de cada uno de los artistas. Y ahí terminaríamos ese capítulo, ¿sale? Bueno, gracias, Araceli. Bueno, les traía esas diapositivas. He andado en la grilla y no. Ayer tuvimos un paro con una maestra que no le han resuelto su problema laboral y entonces tuve poco tiempo para las diapositivas, pero para la próxima, el próximo viernes, que es el que concluimos, pues tenemos más diapositivas, ¿sale? Bueno, esa es una mala noticia. Miren, este diplomado termina el 12 de diciembre, así como lo habíamos planeado. Hubo varios paros y tuvimos que dejar de hacer esas sesiones.
Mi trabajo en el sindicato termina en mayo del año que viene, pero probablemente el emplazamiento a huelga se deposite en el centro el próximo lunes, 8 de diciembre. Una vez depositado el emplazamiento, lo que nos dijeron es que en el borrador está como fecha de estallamiento el 18 de febrero. Entonces, nosotros volvemos a finales de enero para incorporarnos a actividades administrativas. Probablemente, si hay mesas de negociación antes de que estalle la huelga, pues empezarán por ahí, a finales de enero o principios de febrero. El día del plebiscito se va a preguntar si se estalla o no la huelga. La situación no está fácil, pero nosotros sabemos que la rectoría activa su maquinaria en contra de la huelga y muy probablemente no estalle. Si estalla la huelga, nosotros no sabemos, cuando una huelga estalla, sabemos cuándo empieza, pero no cuándo termina. Entonces, muy probablemente si estalla, nos llevemos todo febrero y no sé si… No lo sé, sí, marzo. Luego viene la renovación de la directiva sindical en nuestro Espaguas. Y entonces supongo que habrá una comisión electoral que empiece a trabajar para la nueva directiva sindical. Y eso significará, pues a lo mejor abril para hacer todos esos trámites o finales de marzo y luego la campaña porque hay que elegir a principios de mayo, me parece, que es cuando se elige y nosotros nos tenemos que retirar el 26 de mayo. Entonces el semestre que entra se complica muchísimo como para que podamos programar siquiera medio diplomado, ¿verdad? Que pudiéramos decir, empezamos en enero y terminamos a finales de mayo, porque nos tenemos que ir a finales de mayo, 26, 20 algo de mayo, y como hay muchos acontecimientos sindicales antes, pues a lo mejor se complica para que podamos trabajar. Cuando yo me retire a mis actividades normales, pues ahí voy a organizar otra vez diplomados con temas y como ya tenemos un grupo, entonces ahí yo lo publico y les digo dónde nos vemos para lo que sigue, ¿sale? Que probablemente será como de agosto a diciembre para el año que viene, ¿sale? Bueno, muy bien. Pues igual podemos incluso sugerir, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, les interesaba mucho saber por qué en el arte moderno entran cosas como el plátano con cinta gris y entonces creo que Susi Gablik nos ayuda a ver en qué momento eso sucede. Y ella explica algunas razones, ¿verdad? No son las únicas, afortunadamente, hay más, pero a mí me parece que lo que ella explica pues es interesante. Pero si ustedes, por ejemplo, dicen, oiga maestra, pues queremos ver ¿qué? Bueno, podríamos ver arte primitivo, ¿verdad? Y eso sería muy interesante. Hay un libro de Gombrich que tiene cosas muy interesantes sobre los prejuicios que tenemos sobre el arte. Él dice que el arte primitivo es lo más complicado, al revés de lo que nosotros creemos. No hay ahí una edad inocente del arte, al contrario. Él cree que ahí es donde se incuban todas las formas abstractas para el arte. Es una cosa muy interesante, ¿eh? No me acuerdo cómo se llama el libro de Gombrich, Arte Primitivo, creo. Arte Primitivo se llama, ¿verdad? Bueno, un libro, y si no lo buscan, Gombrich, Arte Primitivo, y lo van a ver. Es un libro que vale mucho la pena leer, porque él revela muchas cosas que nosotros tenemos como prejuicio. Es un libro además muy gordo, que alumbra mucho sobre lo que significa hacer el arte. Dice, ahí no había carencia de técnica, al contrario, y reta a los lectores y intente hacer un bisonte de Altamira. Y es verdad, ese reto es muy interesante. Entonces podríamos pensar en algo, nos queda todavía todo el semestre que viene para pensar y luego ya lo planeamos para agosto, ¿sale? Sí. ¿Podemos hacer qué?
Bueno, ahí voy. Iba a lo del convivio. Bueno, eso sobre el curso. Pero el próximo viernes yo les voy a invitar unos tamales y un atole para que se vengan. Y ese día vamos a entregar las constancias que nos fabrican en la Secretaría en la Coordinación de Docencia de la universidad, que es donde se registra el diplomado. Entonces, para todos aquellos, el que quiera tener la constancia está bien, pero hay algunos que les sirven para meterlo en algunas actividades académicas que tienen o actividades administrativas para justificar el tiempo que estuvieron aquí. Así que ahí tenemos ya una lista de los que cubrieron en nuestro criterio el número de asistencias para eso y lo vamos a tener la próxima semana. Entonces, si alguien tiene dudas sobre eso, si quiere se acerca y vemos a ver si está su nombre. No, yo creo que lo dejamos, ¿no? Sí, lo dejamos, y si hay algún momento en el que yo quiera invitarlos a algo o a el diplomado en caso de que lo organicemos, pues entonces nos ponemos de acuerdo ahí. Claro. Y entonces, pues que se vengan a los tamales y al atole el próximo viernes. Terminamos el último capítulo, me voy más o menos rápido y luego dejamos un rato para el convivio. ¿Sale? Muy bien, pues nos vemos. Bueno, para los que son ecologistas, ¿verdad? Sí, pues si quieren podemos hacer eso, le hacemos un bien al planeta, traemos un plato, una taza, un plato o un vaso, lo que ustedes quieran, y ¿un qué? Bueno, también. Bueno, y acá nos vemos el próximo viernes, ¿sale? Muchas gracias a todos, que descansen.